Incertidumbre en la elección del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. La elección del presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra en un punto crucial. El asambleísta Coms Córdoba, perteneciente al movimiento Revolución Ciudadana, ha emitido una advertencia significativa. Aún no se ha decidido nada respecto a la designación del presidente de la Asamblea Nacional. Y los acontecimientos podrían tomar un giro inesperado hasta el 17 de noviembre. En política saben ustedes que es hasta lo último que se sabe resultados. Nosotros estamos conversando por el bien mismo del pueblo. Y creo que es la mejor manera que se puede hacer. Esperemos que en el transcurso de las horas hasta el 17, lógicamente se pueda garantizar. Es decir, que nada está dicho hasta el 17. Nada está dicho hasta el 17, pero tenemos nosotros, obviamente, acercamiento por el bien del pueblo. Es decir, miren, ustedes saben que la Revolución Ciudadana tiene la mayor cantidad de asambleístas. Obvio, lógicamente, que es una bancada sumamente fuerte, que necesita, lógicamente, de los otros sectores también, y los otros sectores también necesitan de nosotros para articular las leyes y, lógicamente, los trabajos de fiscalización que se realicen. ¿Ustedes han comprometido un apoyo en votos para Henry Kronfle como presidente de la Asamblea? Se verá en el camino, pero como le digo, nosotros todavía no tenemos esos datos. Hay una comisión nuestra que está trabajando al respecto. Sin duda, se hará todo lo mejor para que dentro de la Asamblea se dé las garantías precisamente para el desarrollo mismo de las leyes, como también la defensa de los derechos. Pero ustedes también tienen sus candidatos, entonces. De hecho, todas las organizaciones tienen sus particularidades, tienen sus aspiraciones. Eso hay una comisión que está trabajando al respecto. Ellos lo informarán en las próximas horas. Pero esperemos, los diálogos están hasta el último momento. En política todo puede cambiar o todo puede, lógicamente, decirse. Ahora, en todo caso, el 17 en la posición, esperemos tener, lógicamente, esa acción de contrapeso aquí en la Asamblea. Esta declaración de Córdoba sugiere una atmósfera de incertidumbre política en la Asamblea Nacional. El escenario actual deja abierta la posibilidad de cambios significativos en las alianzas y apoyos políticos. Particularmente está en juego el apoyo del movimiento Revolución Ciudadana hacia la candidatura de Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano. Esta situación subraya la dinámica política en constante cambio en Ecuador, donde las alianzas pueden ser fluidas y las decisiones políticas pueden cambiar muy rápidamente. En resumen, la expectativa se mantiene alta hasta el 17 de noviembre, fecha límite para la decisión final. Los próximos días serán cruciales para determinar si Revolución Ciudadana decidirá apoyar a Henry Kronfle o tomará un camino diferente. Esta situación no solo decide la presidencia de la Asamblea Nacional, sino que también podría redefinir el equilibrio de poder dentro del panorama político ecuatoriano, afectando las futuras políticas y direcciones del país. Cecil, una señora de buena edad, pero joven de espíritu y revolucionaria, en redes sociales critica duramente a Guillermo Lasso por la situación en Ecuador. En una publicación cargada de emociones y críticas severas, una usuaria de redes sociales conocida como Cecil ha expresado su profundo descontento con la gestión del presidente Guillermo Lasso en Ecuador. Hablando desde su perspectiva como mujer, madre e hija, Cecil acusa a Lasso de haber destrozado al país utilizando metáforas impactantes para expresar su poco para que se vaya el peor presidente de la historia. Créanme que yo no sé si ustedes están como yo, pero qué indignación que siento, ¿no? O sea, qué impotencia cuando veo que este hombre se nos burla en nuestra cara y nos dice que nos deja un mejor país. Ustedes ecuatorianos piensan que, o sea, ¿qué hacemos? Es que este señor se merece nuestro repudio. Yo quisiera que tú me lo digas en mi cara, Guillermo Lasso, porque créeme que creo que ninguna mujer te va a decir lo que tú te mereces. Ya quebraste al país en el año 99, no me vengas a decir que no tuviste ninguna culpa. Si te llenaste los bolsillos con la plata de todos los ecuatorianos que quebramos en el 99 y que tú te fuiste a gozarla en la playa y a jugar tenis hasta con tu Carlitos Vera. Nos dejas quebrados, sin plata para pagar a nadie.
a los servidores públicos, no hay plata para pagar a los municipios, a los GAT, estos proveedores están sin pagos, están quebrando, a los del IVA, a los viejitos del IVA no les devuelves el IVA, no tienen ni para comprar medicinas. Veo que ayer un señor se murió al pie del hospital porque no pudieron atenderlo, porque no quisieron atenderlo, porque no hay ni siquiera un hilo para saturar una herida. Ese es el mejor país que nos dejas y así todo te condecoras. Pero qué sinvergüenza que eres. ¿Sabes qué? Yo creo que el Ecuador te tenemos que condecorar. Y en esa medalla tiene que estar la sangre derramada de los ecuatorianos. En otra vas a encontrar las balas con las que nos han matado a los ecuatorianos. En la otra, la miseria que nos ha dejado a los ecuatorianos. En la otra, la droga que ha matado a los ecuatorianos. Y la otra, unas calaveras que significan la muerte de miles de ecuatorianos. Y encima, sinvergüenza, ¿quieres que nosotros te paguemos la seguridad? Anda, paga con tu plata, ya estás demasiado millonario, has sacado millones de este país y te has enriquecido, a cambio del dolor de los ecuatorianos, sinvergüenza. Lárgate ya. En su mensaje, Cecil utiliza imágenes poderosas para simbolizar su desaprobación de la gestión de Lasso, sugiriendo que los ecuatorianos deberían condecorar, entre comillas, al presidente con un collar simbólico representando los males que, según ella, su gobierno ha traído al país. Este collar ficticio llevaría elementos como sangre derramada, balas, un cofre vacío, representando la pobreza, drogas, simbolizando el crimen organizado. Este discurso refleja la creciente frustración y desesperanza de algunos sectores de la población ecuatoriana frente a los desafíos de seguridad, económicos y sociales que enfrenta el país. En resumen, la publicación de Cecil en redes sociales destaca el nivel de descontento y desesperación que sienten algunos ciudadanos bajo la administración actual. Su mensaje, aunque simbólico, pone de relieve los graves problemas que enfrenta el país y la percepción de que el gobierno no ha sido capaz de abordar eficazmente estas cuestiones. Esta crítica resuena en un momento donde Ecuador se enfrenta a desafíos significativos y subraya la necesidad de un liderazgo fuerte y soluciones efectivas para superar los obstáculos actuales. Qué grave situación la que vive el Ecuador. No te olvides, Ecuador, de poner like. Un likecito rapidito es importante para que nosotros tengamos mayor cantidad de gente a nuestro lado. Ese es el dedito que tienes que poner y poner muchos corazones, ¿verdad? Y atención, Cristina Reyes critica duramente al gobierno de Lasso. Comparación de Puerto Bolívar con Somalia. Terrible la situación, terrible. Cristina Reyes, ex asambleísta y conocida activista política en Ecuador, ha lanzado una severa crítica al gobierno de Guillermo Lasso, haciendo una analogía impactante entre la situación de Puerto Bolívar y Somalia. Reyes, conocida por sus posturas directas y su activismo político, ha expresado preocupación por la falta de seguridad en el país, lo que considera una señal de indefensión para los ecuatorianos. Las vacunas ya llegaron al mar. Delincuentes al estilo de piratas subieron a un remolcador, amedrentaron a la tripulación, llegaron con armamento pesado, dispararon a las máquinas y se sustrajeron equipos electrónicos y solicitaron una fuerte cantidad de dinero para permitirles que sigan trabajando. Sí, por esta razón, los barcos cargueros no pudieron atracar en Puerto Bolívar, dejando la carga sin poder ser embarcada. Ninguna sociedad puede subsistir cuando existe el terror, cuando existe la extorsión, el caos, la violencia. ¿Respuestas del gobierno? No hay. Y las autoridades encargadas no tienen la fuerza, peor la capacidad para enfrentar esta realidad. La falta de severidad y la falta de interés de este gobierno y el exceso de indulgencia y hasta la complicidad de la función judicial han convertido a todo esto en una vergüenza a nivel regional y mundial.
En su análisis, Reyes enfoca su atención en la situación de Puerto Bolívar, un punto estratégico y económico vital para Ecuador. Su comparación con Somalia, conocida por sus desafíos de seguridad y estabilidad, pone de relieve las preocupaciones sobre la eficacia del gobierno en la gestión de la seguridad pública y el orden. Además, Reyes plantea preguntas sobre cómo los ciudadanos deben reaccionar ante tales circunstancias, insinuando que los ecuatorianos están siendo dejados a su propia suerte en lo que respecta a su protección y seguridad. Esta crítica resuena en un contexto de creciente inquietud por la seguridad y la estabilidad en varias regiones del país. El otro día un amigo me contó que en las calles de Guayaquil, él por andar de bochinchero y de sabido, se pone a discutir con otro conductor, le cierra el paso y adivinen qué pasó. Le pusieron un fierro en la cabeza. En ese contexto y en un país donde no hay cultura vial, si usted puede pasar por pendejo o por gil, deje que piensen así. Es mejor que piensen que lo es y que no pase por ser un nuevo nombre de fallecido. Evite discusiones, insultos y malas señas. Diga sí, usted tiene razón, disculpe, me equivoqué y siga su camino. Ceda el paso y el lugar. En esos casos, elija entre su orgullo o la vida. Todo puede pasar. Debemos estar conscientes que en la calle están muchísimas personas con inmensos problemas que no pueden solucionar y tienen reacciones que no pueden controlar y a veces quieren descargar sus frustraciones y su ira con nosotros. Quien actúa de mala forma es el que tiene problemas. Usted contribuya con su buena actitud. La fuerte declaración de Cristina Reyes pone de manifiesto una creciente frustración entre los ciudadanos y líderes políticos sobre el estado de la seguridad en Ecuador bajo el gobierno de Lasso. Al enfocar la atención en Puerto Bolívar y hacer comparaciones con países con graves problemas de seguridad, Reyes no solo critica la administración actual, sino que también llama la atención sobre la necesidad urgente en reformas y estrategias efectivas para proteger a los ciudadanos. Esta situación desencadena un debate más amplio sobre la responsabilidad del gobierno en garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo. Sesión secreta en la Universidad Central revela esfuerzo por encubrir plagio, supuesto plagio, y salvar a la fiscal general. En un reciente avance sobre la sesión secreta del rector de la Universidad Central, Fernando Sarpentegui, se han desvelado audios comprometedores del Consejo Universitario. Estos audios, que pertenecen a un denominado gran debate académico, sugieren esfuerzos por ocultar un caso de plagio y proteger posiblemente a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Audios de la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en donde se define como impericia al evidente plagio de la fiscal Diana Salazar. Una debilidad, una impericia. Desacuerdos con el contenido del informe. Entonces, no hacemos ese trabajo, pues yo personalmente tendría que votar en contra del informe. Estoy en total desacuerdo con la doctora Silvia Vega, quien da credibilidad solamente a los sujetos que hacen la petición. Pretextos para salvar a la fiscal. Inclusive lo que nos podría ayudar incluso es que hay coincidencias que no son en estricto que se deben citar. El Consejo Universitario no conocía de la petición hasta el día del debate. En primer lugar, esta petición la hemos conocido el día de hoy. Yo, Consejo Universitario, recién está conociendo esta petición. No difundan, no fotografíen, guarden en el sobre Manila los documentos. Según la publicación de la cuenta de Acción Jurídica Popular, los audios del Consejo Universitario revelan intentos por encubrir un plagio, atribuyendo la situación a una impericia. Esta acción habría sido parte de una estrategia para salvar a la fiscal general Diana Salazar de acusaciones serias. Por otro lado, el expresidente Rafael Correa ha cuestionado la integridad de la fiscal, sosteniendo que mintió y planteando interrogantes sobre la existencia del crimen organizado en ese contexto. Dice
que no se ha hecho absolutamente nada. A la fiscal general de la Nación, que es un desastre, es corrupta, es inepta. Es evidente que le regalaron el cargo para perseguirnos. Es evidente que plagió. Y está la degradación moral de la propia Universidad Central, que dicen que fue impericia, un plagio evidente, que no lo hace ni un muchacho de sexto grado de educación básica, ¿no? Entonces, no entendemos que eso es parte del problema. ¿Por qué existe violencia? El crimen organizado. ¿Cuántos cabecillas de crimen organizado están presos? ¿Cuántas organizaciones criminales se han desarticulado? Ninguna puede ser responsabilidad de la fiscal. Allana la prefectura de Pichincha por una supuesta denuncia de acoso, agresión, qué sé yo, que puso una ex colaboradora de Jorge Glass. Pero todavía no allana, pues, a Danilo Carrera, totalmente implicado en el caso Gran Padrino de narcopolítica, donde hay asesinatos como el de Rubén Cherres. Y ahí también está metido el embajador gringo defendiendo a la fiscal. Yo estoy seguro que en Washington no saben lo que está haciendo totalmente. Porque los gringos con cuestión de narcotráfico, por más que tengan un alfil ahí para perseguir a sus opositores, para tratar de impedir los gobiernos progresistas, pero sí tienen límites. Y en esos límites es cuando hay narcotráfico, porque son víctimas del narcotráfico. Estoy seguro que no conocen que el embajador gringo de Ecuador está defendiendo a una fiscal que a su vez es cómplice, encubre el narcotráfico o no resuelve nada del narcotráfico. Entonces tenemos todo el derecho para hacer el juicio político, no tenemos que pedirle permiso a nadie, que no va a estar de acuerdo en desacuerdo, el problema de él, esta cuestión legislativa. Y que eso es persecución, impunidad. ¿Qué mejor manera de demostrarlo entonces que en el juicio? Pues no va a quedar en ridículo. Lo que pasa es que temen porque saben que las pruebas son contundentes. Cómo ha montado casos, el de Freddy Carrión, el caso de soborno, cómo se inventó pruebas, allanamientos supuestamente en donde encontró el cuaderno Hello Kitty de Pamela Martínez, pero también cómo plagió su tesis, cómo plagió los artículos que presentó para ganar el concurso fiscal, cómo le pusieron 30 sobre 30 en expresión oral cuando esta mujer no puede ni hablar. Es demasiado descarado el asunto. ¿Cómo impulsa casos para persecución política, para amedrentar? Ahora nos está abriendo una serie de casos porque anunciamos juicio político, nos mandó el mensaje, ya verán. En conclusión, en respuesta a estas acusaciones, la fiscal Salazar emitió un comunicado oficial refutando las afirmaciones y alegando que se trata de un intento por dañar su reputación y facilitar la impunidad de varios condenados. Este escándalo pone de manifiesto las complejas dinámicas de poder y ética dentro de las instituciones educativas y judiciales del país, dejando abiertas muchas preguntas sobre la transparencia y la justicia en el Ecuador. Aquí ustedes pueden ver ecuatorianos con Quito, 10 de noviembre de 2023, esa fecha dice Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado. Estimados ciudadanos, sobre los extractos del audio de la sesión reservada de la Universidad Central en el contexto de una denuncia por un presunto plagio de mi tesis y que fue obtenido abusando de las acciones constitucionales, como ya se ha hecho costumbre, es necesario que me pronuncie. La insistencia en el uso de este tema no tiene otro fin más que menoscabar mi reputación, con la intención de buscar impunidad en casos que ya han sido sentenciados en los tribunales. Pero es necesario que, meses después, la sociedad ecuatoriana esté clara en que este constante y sistemático ataque evidencia una campaña de violencia política en mi contra. Todas estas falsas acusaciones, que ya fueron resueltas en la instancia competente, desatan un sinnúmero de ataques digitales llenos de odio. Esta campaña de expectativa, una vez más, pretende continuar con el ataque sistemático de un proceso que, desde el punto de vista jurídico, ya está resuelto. Lo que hasta ahora pretenden posicionar como contradicciones no es más que un sano debate entre académicos que ya llegaron a una decisión y esta fue pública. Es momento de decirle basta a la violencia política que este grupo pretende normalizar para obtener sus fines perversos. Diana Salazar Méndez. Y en Ecuador, una activista y usuaria de TikTok ha desatado una ola de debates en las redes sociales con su aguda crítica sobre la administración actual de Ecuador bajo el presidente Guillermo Lasso. En un video que se ha vuelto viral,
La TikToker denuncia una situación de altísimo endeudamiento, cero obras y caja vacía, describiendo la administración como un caso digno de una investigación doctoral. ¿Ustedes han visto alguna obra del presidente Lasso? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque si no hay obras, debe haber plata. Pero ¿saben qué? No hay plata, ni obras. No hay plata, la verdad que no hay plata, la caja fiscal está súper complicada y el presidente Noboa se va a posicionar justamente en diciembre cuando tiene que pagar décimos, entonces estamos hablando que mínimo necesitamos ahí 1.600 millones de dólares y en la caja tenemos 1.000. No tienen plata ni para pagar los sueldos ni los aguinaldos. ¿Y los préstamos internacionales? Nadie sabe a dónde fueron esos millones. Lo bueno es que ya se va. La activista en su condena mordaz de la gestión de Lasso señala la ausencia de logros significativos y una creciente deuda pública, cuestionando la falta de proyectos de infraestructura o programas sociales de los cuales los ecuatorianos puedan sentirse orgullosos. Esta crítica ha resonado en los ciudadanos, muchos de los cuales comparten la frustración y la decepción con la actual administración. El expresidente Rafael Correa amplificó este sentimiento al compartir el video de la TikToker en sus redes sociales, acompañando del hashtag "Los corruptos siempre fueron ellos", insinuando una continuidad de la corrupción en el gobierno ecuatoriano. ¿Ustedes han visto alguna obra del presidente Lasso? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque si no hay obras, debe haber plata. Pero ¿saben qué? No hay plata, ni obras. No hay plata, la verdad que no hay plata, la caja fiscal está súper complicada y el presidente Noboa se va a posicionar justamente en diciembre cuando tiene que pagar décimos, entonces estamos hablando que mínimo necesitamos ahí 1.600 millones de dólares y en la caja tenemos 1.000. No tienen plata ni para pagar los sueldos ni los aguinaldos. ¿Y los préstamos internacionales? Nadie sabe a dónde fueron esos millones. Lo bueno es que ya se va. Y es que este video, en la reacción de Correa, ha intensificado el debate público sobre la eficacia y la transparencia del gobierno de Lasso. Mientras la activista expresa esperanza de un cambio positivo con el próximo presidente, la situación actual subraya el descontento generalizado y la demanda de una gestión gubernamental más responsable y orientada al bienestar de los ciudadanos. La atención ahora se centra en cómo el gobierno responderá a estas críticas y qué cambios podrían surgir en el panorama político de Ecuador. Y ecuatorianos, Leonidas Moreno exige a Daniel Noboa el pago de impuestos en una fuerte declaración en redes sociales. En una reciente confrontación en redes sociales, el activista político Leonidas Moreno ha lanzado una dura crítica a Daniel Noboa, un conocido personaje público del Ecuador y ya presidente electo. Moreno ha sido directo en su mensaje, exige que Noboa y su familia cumplan con sus obligaciones tributarias, criticando la actitud defensiva de Noboa frente a este tema y los acosos que le hace a Luisa González. Es que el muchachito presidente ya está en una de sus rabietas, queriéndole meter miedo y temor a la Luisa González de la Revolución Ciudadana. Es que te has puesto bravo porque han hablado algo de los impuestos. A ver, te lo voy a decir yo ahora. Y escúchame bien. Tú, Daniel Noboa, tú y toda tu familia tendrán que pagar los impuestos que deben y los que generen. Ahora con más razón a pagar, porque el país tiene un déficit presupuestario que tiene que ser cubierto de alguna parte. Y esa parte es justamente de los contribuyentes y de manera especial de esos morosos sátrapas que se esconden para no querer pagar y después tratan de hacer cualquier leguleyada para evadir los impuestos. Oye, Daniel Noboa, te estás metiendo con una mujer que tiene 3 virtudes: Montuvia,
manaba y revolucionaria. Mujer indomable, valiente, de lucha, de combate, y es una mujer inclaudicable. Luisa González no está sola. Luisa González tiene el 48% de los ecuatorianos que apoyamos su candidatura y la política de la Revolución Ciudadana. Lo que es con Luisa González es conmigo también. Así que ya saben, ecuatorianos, aquí tenemos que exigirles a los de zapatos rojos y a los que toman cuáquer que se dejen de pillerías y que si van a gobernar, que lo hagan bien. Así de clarito, ¿ok? Y es que Moreno, en su publicación de Twitter, cuestiona a Daniel Noboa sobre su reacción ante recordatorios de sus responsabilidades fiscales, aconsejándole no enojarse por ser confrontado con estas obligaciones. Además, Moreno resalta el apoyo a Luisa González, quien fuera candidata a la presidencia, y a quien describe como montubia, manavita y revolucionaria, dándole todo su apoyo, enfatizando su valentía y determinación. Moreno recalca que cualquier ataque contra González es un ataque contra él y resalta el respaldo del 48% de los ecuatorianos que apoyan a la Revolución Ciudadana Oficial. La publicación termina con un llamado a la resistencia y a la lucha, mencionando al expresidente Rafael Correa en el hashtag #MasiRafael para que ponga atención a lo que ocurre. En resumen, el desafío de Moreno a Noboa refleja una lucha más amplia contra la evasión fiscal y la impunidad en Ecuador. Al defender a figuras como Luisa González y al apelar a la solidaridad y el apoyo de una parte significativa de la población ecuatoriana, Moreno subraya la importancia de la responsabilidad fiscal y la lucha por la justicia social. Este intercambio en las redes sociales no solo es un reflejo de las tensiones políticas actuales, sino que también pone de manifiesto la creciente demanda de transparencia y equidad en el sistema tributario del país. Y Ecuador, Tamara Hidrobo critica a la Revolución Ciudadana por silencios y mentiras en redes sociales. Tamara Hidrobo, una voz prominente en las redes sociales, locutora, periodista, ha lanzado un contundente mensaje a la Revolución Ciudadana, criticando duramente a la organización por su silencio y actitud frente a graves acusaciones de violencia y acoso hacia mujeres. Sus palabras directas y cargadas de emociones resuenan en un contexto de creciente demanda de responsabilidad y transparencia en la política. Pero mira, Ricky, hay quienes leemos el plan de gobierno y hay quienes creemos una postura política, en un movimiento político, en un partido político, hasta que nos damos cuenta que nos mintieron y nos mienten en la cara y normalizamos esa mentira. Y lo digo por experiencia propia, lo digo mirando a las cámaras de quienes me siguen y tienen la generosidad de escucharme. Lo que pasaba en la Revolución Ciudadana, con los actos infames, cobardes, de hombres que violentan a mujeres de forma sistemática y estructurada, y que las mujeres y los hombres de la Revolución Ciudadana guarden silencio frente a esas violencias que saben y conocen en la Revolución Ciudadana que existen, cuidando sus curules, sus vidas, su trabajo, no les voy a juzgar. Es infame, es mentir, es jugar con la palabra, es jugar con las personas y las mujeres que luchamos con toda nuestra fuerza y con la libertad y la fortaleza que tenemos a que no nos mientan, a permitir que nos mientan en la cara, cobardemente cuando en sus entrañas tienen a hombres violentadores, violadores y que están impunes, navegando ahí en sus entrañas, teniendo trabajo, teniendo protección, teniendo el silencio de mujeres asambleístas sentadas en esa curul que dicen que van a servir al país, a las mujeres, cuando han callado de forma cobarde, defendiendo su curul, defendiendo su trabajo, defendiendo las violencias que han tenido ellas mismas que aguantar para sentarse en esa curul y sentir un poquito de poder y reconocimiento, a costa de la vida de muchas mujeres. Eso es cobardía, eso es mentir, eso es corrupción, eso es inhumano. Y aún así, ahí están,
llamándose grandes bloques de defensores del país, del Ecuador y del pueblo. Mintiendo. O Patricia Núñez me va a decir que no conocía de la historia, que ayer, entre lágrimas y con dolor, de la forma más humana que pude, les demostré un testimonio de una mujer que fue violentada. Ahí está, vayan a ver en el canal de Primera Plana en YouTube la entrevista. Patricia Núñez, asambleísta, sentada en esa curul de forma cobarde, cayó. Sabe que cayó. O que venga a decirme a mí que no cayó. Que no sabía de esta denuncia, de uno de sus asesores de la Revolución Ciudadana. Porque hay que decirlo. O que vengan aquí a decirme que estoy equivocada, que estoy mintiendo con pruebas. Porque es la verdad de una mujer violentada y del poder que yo tengo de estar sentada detrás de un micrófono, de una cámara, para decirles que mienten, que callan cobardemente, que utilizan las luchas de las mujeres para sentarse en esa curul y sentirse reconocidas. Y me van a decir que así van a defender los intereses de las mujeres. Mienten y no paran de mentir. Y la responsabilidad está en las personas que les creemos y que todavía seguimos creyendo que la Revolución Ciudadana es la única alternativa que tiene el país, cuando en sus entrañas tienen violentadores y violadores. Y nadie dice nada, porque no pueden, porque no se atreven, porque no deben. Pues yo sí puedo, yo sí me atrevo y yo sí debo. Y aquí estoy poniendo la cara, como la pongo todos los días, diciéndoles que es infame que sigan sacrificando la vida de las mujeres en pro de rescatar la patria, en pro de un proyecto político donde se han perdido las vidas o se han arriesgado las vidas, cuando las vidas sacrificadas son de las mujeres violentadas, que ustedes saben y conocen que son violentadas y que callan para sentarse en esa curul a decir que defienden a las mujeres o al pueblo ecuatoriano. Mienten, no paran de mentir. Y así nos quitan la esperanza. Y así nos arrebatan la esperanza. Entonces la responsabilidad también está en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, el creerles o no creerles y el cuestionarles. En una serie de publicaciones, Hidrobo condena a la Revolución Ciudadana por lo que ella describe como una actitud de indiferencia y falsedad. Acusa a la organización de albergar en sus filas a hombres denunciados por violencia, acoso e incluso violación, sin tomar medidas adecuadas. Su crítica no se detiene allí. En otro video cuestiona la normalización de las promesas incumplidas y las mentiras en la política ecuatoriana, interrogando directamente sobre la aceptación de la deshonestidad por parte de los líderes políticos, incluido el presidente. La reflexión de Hidrobo concluye con una pregunta inquietante y retórica. ¿Hasta cuándo? Tenemos que empezar a reflexionar cómo permitimos que nos fallen en una promesa, en una palabra dada a la cual le asignaron ustedes el voto, o a la cual la mayoría del Ecuador en democracia le entregó ese poder a Guillermo Lasso Mendoza, que ahora se va de una forma cobarde, Sale Guillermo Lasso Mendoza por la puerta de atrás a semanas, discúlpenme, de finalmente irse del poder político, del poder ejecutivo al que jamás debió haber llegado, por inepto, por mentiroso, por incapaz. Finalmente se va, pero nos deja un país sin esperanza. Nos deja un país con la palabra presidencial escupida y rota. ¿Y cómo es posible que las personas que le creyeron, que le apoyaron, que trabajaron con él, crean que es posible permitirle que se vaya así finalmente, mintiendo, contradiciéndose todo lo que dijo? Oigan, eso no es normal. Que fallen las personas a su palabra no es normal. No cumplir lo que se dice no es normal. Mentir no es normal. Ser presidente y decir cosas que no vas a hacer no es normal. Aceptar como pueblo, como ciudadanía, que el presidente te mienta en la cara y que no pase nada no es normal. Pero en el Ecuador se han normalizado cosas, créanme, que las personas que tienen la responsabilidad de no normalizarlas, las están normalizando por comodidad, por miedo o por sobrevivencia. No me voy a atrever a juzgarles tampoco.
En resumen, las declaraciones de Tamara Hidrobo abren un debate necesario sobre la ética y la integridad en la política ecuatoriana. Su interpelación a la Revolución Ciudadana y sus cuestionamientos sobre lo que se ha normalizado en la política del país provocan una reflexión más profunda sobre los estándares que se esperan de los representantes políticos y la sociedad en general. Este llamado a la acción y al cambio refleja un creciente descontento y un anhelo por el profundo futuro, donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre el silencio y las mentiras.